Muy buenas tardes, ratones. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca. Este es un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Pues como se habrán dado cuenta, hicimos una pausa vacacional, pero regresamos a nuestras transmisiones todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Esperamos que puedan seguir acompañándonos, porque este mes vamos a tener charlas muy atractivas, ya les iremos diciendo. Y el día de hoy vamos a contar con la participación de Malinali Hernández, que nos va a presentar la charla Los manuscritos de la expulsión, 100 jesuitas refugiados en la Biblioteca Nacional de México. Pero antes me gustaría dar la bienvenida a la maestra Giselle Cosío, quien desde hoy se incorpora. Giselle Cosío, ¿estás por ahí? Sí. Hola, sí, gracias. Bueno, pues Giselle se incorpora al programa Ratones de Biblioteca. Les quiero comentar que la maestra Giselle Cosío es integrante del Departamento de Difusión de la Biblioteca Nacional de México. Ella es comunicóloga, fue jefa del departamento por casi 10 años y cuenta con una amplia experiencia en temas de difusión, de educación continua y de organización de actividades. Bienvenida, Giselle, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar ser parte ya de Ratones de Biblioteca. Pues bueno, también gracias al público que nos acompaña, los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, interactúen, dejen sus comentarios, sus sugerencias en la parte del chat, para que nuestra invitada al final de la charla dé respuesta a ellas. Y bueno, sin más vamos a comenzar, pero antes me gustaría presentarla y decirles que Malinali Hernández Rivera es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, y actualmente se encuentra desarrollando una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con el doctor Manuel Suárez Rivera. Su trabajo actual se concentra en la identificación y clasificación de marcas de procedencia y propiedad encontrados en manuscritos e impresos jesuitas del siglo XVIII resguardados en la Biblioteca Nacional de México. Sus líneas de investigación se concentran en la historia de la cultura escrita, el libro antiguo y el manuscrito, con especial atención en las bibliotecas jesuitas. Ha desarrollado estancias de investigación en archivos nacionales y extranjeros, entre los que destaca el Archivo Secreto del Vaticano y el Archivo de la Compañía de Jesús en Roma. Ha sido reconocida con bolsas de investigación por el gobierno francés y publicado textos como Rehenes de papel del robo y saqueo de libros al Colegio de San Gregorio de México en la expulsión jesuita de 1767 y Leer a solas, bibliotecas y colecciones librarias en los aposentos jesuitas de Pátzcuaro, una aproximación al índice general de los libros del Colegio Grande. Bienvenida, doctora Malinali. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Giselle, muchas gracias a quienes nos están acompañando esta tarde. Me da mucho gusto poder compartir a través de la plataforma de Ratones de Biblioteca, que es un espacio muy importante para compartir un poco de los trabajos que estamos haciendo. Bueno, como ya lo comentó Ana María, estoy tratando de presentarles un poquito de los avances de un año de trabajo en la colección de manuscritos antiguos que resguarda la Biblioteca Nacional de México. Estoy haciendo un trabajo sobre los manuscritos de plumas jesuitas, específicamente del siglo XVIII, y bueno, voy a compartir un poquito de esto con ustedes. Espero yo que sea del agrado de todos. Va a ser un material muy visual, porque creo yo que vale la pena que todos conozcamos un poquito de lo que está resguardado y que, bueno, finalmente es patrimonio de todos. Los voy a tratar de entretener un poco visualmente con esta presentación que me van a hacer favor de ir proyectando. Pues sobre todo para entrar en materia, voy a dividir un poco en dos esta presentación. Primero en algunos antecedentes para que todos estemos, digamos que más o menos en la misma situación, en la misma sintonía, y a partir de eso les mostraré algunos ejemplos de ese material que les estoy comentando. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Primero que nada, me gustaría pues hacer un planteamiento general, ¿no? ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Qué hacen? Y básicamente, ¿por qué son tan trascendentales en la Biblioteca Nacional? Los jesuitas es una orden religiosa masculina que
Se funda en 1534, a partir de 1540 tiene ya una orden papal, una bula papal, la Regimini Militantis, que le permite ya consolidarse como una orden de religiosos. Esto significa que pueden formar más novicios y que por lo tanto pues se pueden empezar a expandir. Es una orden que se forma de una manera, digamos, tardía porque se crea en la época moderna y esto significa, bueno, que va a haber ya una larga tradición de algunas otras órdenes, sobre todo mendicantes, que van a tener ya un desarrollo mucho más importante cuando ellos logren por fin llegar a la Nueva España. Los primeros jesuitas llegan a Nueva España en 1572, arriban por el puerto de Veracruz, evidentemente, y se logran establecer, sobre todo en la Ciudad de México, es donde organizan sus primeros asentamientos. Siguiente, por favor. Pero básicamente se expanden por todo el territorio de la Nueva España, que es mucho más grande que lo que nosotros conocemos ahora como el territorio nacional. Esta pequeña ilustración que ustedes ven es justamente un mapa de un jesuita que desarrolla en 1764, donde trata de plasmar más o menos de qué se trataba la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que es el nombre oficial de esta organización, asentada con sede en la Ciudad de México. Básicamente abarca todo lo que actualmente es la República Mexicana, como ustedes pueden ver en su pantalla, pero también integra lo que es las Californias, llega incluso a Cuba. Entonces tiene una extensión muy grande. Llega un momento en que es tan grande que inclusive tratan de dividirla en dos partes. En realidad nunca se llega como a esta a cristalizar esta decisión, vaya, pero esto nos da un poco la idea de la magnitud de la compañía. Logran expandirse de una manera tan rápida que para 1767, que es el año de la expulsión, hay más de 680 jesuitas que están viviendo en la Nueva España y bueno, van a tener orígenes muy diversos. Y eso va a permitir también que se trate de una organización tan diversa como la cantidad de personas que la conforman. Obviamente sus orígenes, hay muchos jesuitas de origen extranjero, hay jesuitas alemanes, hay jesuitas italianos, etcétera. Entonces todo esto le va a dar una configuración muy especial. Siguiente, por favor. Esta provincia mexicana no va a ser muy distinta a la labor de los jesuitas desarrollada en todo el mundo. Básicamente, los jesuitas tienen una idea de colegio o de vida colegiada que no necesariamente está asociada al colegio como nosotros lo concebimos, como una entidad propiamente educativa, sino a esta idea de estar colegiados, vaya. Aún así, es muy frecuente que nosotros los asociemos todavía a esta idea de la educación, porque hasta hoy sigue siendo la orden religiosa masculina con mayor presencia en todo el mundo del catolicismo y que está muy abocada a la educación. Hoy instituciones hoy tan grandes como la Ibero o como la ITESO, pues siguen siendo de filiación jesuita. Bueno, esta no es una cuestión nada nueva, como les comentaba. Prácticamente desde el inicio de la compañía van a desarrollar una vocación en donde a instancias de Ignacio de Loyola, que es el fundador de la orden, los jóvenes que se integran a ella van a estar formados en lo que él llama la virtud y las letras. Esto es muy importante porque básicamente lo que está haciendo Ignacio es pedir que todos los jóvenes que estén interesados en ingresar a la compañía tengan una formación muy especial. Es decir, no basta nada más con la buena voluntad de quererse integrar a la orden o de querer ejercer un ministerio, sino que ese ministerio siempre va a estar asociado también a un ejercicio que nosotros podríamos considerar más o menos intelectual. Al mismo tiempo, la educación que ellos proveen, tanto para sus novicios, es decir, para los jóvenes que tienen el plan o el proyecto de ingresar a la compañía en algún momento dado, como de los jóvenes o de los niños que se forman dentro de los colegios únicamente por la calidad de la educación que tienen los jesuitas en este momento, van a tener básicamente el mismo componente o la misma estructura de sus clases. Y va a ser fundamental que siempre se van a estar formando en lo que es la retórica, el arte del buen hablar, etcétera, y la escritura. Esto significa al mismo tiempo que
estos jóvenes dentro del ministerio jesuita y los que estaban educándose para una vida secular, pero dentro de los colegios, pues van a tener un método que está basado pues prácticamente en la cultura escrita. Esto va a provocar que continuamente se estén generando escritos de distinta índole al interior de la compañía y que se van a ir resguardando de alguna manera. Siguiente, por favor. Cuando los jesuitas se encuentran ya más o menos cómodos, y digamos más o menos porque había ya un ambiente muy enrarecido en el siglo XVIII, Carlos III, el monarca español, toma la decisión de crear una práctica que es un documento real con fuerza de ley en la que se expatria a todos los jesuitas de sus territorios. ¿Esto qué quiere decir? Que les pone un ultimátum, una fecha en la que tienen que abandonar todos los territorios dentro de su monarquía, sean estos desde la sede en Madrid hasta el último rincón en la Nueva España. Todos los territorios de Carlos III deben de ser abandonados. La pragmática se dicta el 11 de abril y en Nueva España tiene efecto entre el 24 al 26 de junio. Tiene que llegar o llega de una manera secreta y cerrada. Entonces, bueno, que los jesuitas tenían alguna idea de que podría pasar porque de manera precedente en 1759 los habían ya expulsado de Portugal y en 1763 los habían expatriado también de Francia, pues bueno, no esperaban que fuera de esa manera. La expulsión viene a ser una ruptura total, no nada más con la compañía, sino también un desbalance muy importante en la vida general del virreinato, por lo que les comentaba sobre la educación. Básicamente todas las primeras letras, más o menos el equivalente a la educación primaria, que es donde todos los niños aprendían a leer, escribir, el silabario, las cosas básicas de su catecismo, estaban a cargo de los jesuitas y los grados de bachilleres generalmente estaban asociados a los colegios jesuitas por el tipo de educación que se brindaba. Incluso hay una relación muy importante de jesuitas y cátedras universitarias. Entonces, bueno, en el momento de la expulsión viene a ser una ruptura en muchos sentidos y viene a trastocar no nada más la vida de la orden, sino de una serie de instituciones y también de personas que estaban alrededor de la compañía. Siguiente, por favor. La pragmática sanción, que es este documento que ya les comento, es una recopilación, digamos, de las informaciones, que no explicaciones, porque en realidad Carlos III nunca da una explicación como tal de por qué está expulsando a los jesuitas, pero bien sí dice que a partir de este momento deberán ser expatriados. Se dice que no pueden llevar ninguna propiedad con ellos, más que sus breviarios, sus cosas más personales. Se les pone este ultimátum que les digo, va a ir variando un poco también dependiendo de la ubicación de tanto de los colegios como de los sacerdotes para que puedan salir y embarcarse a los estados pontificios y va a tener como toda una serie de características, sobre todo administrativas, para que se pueda llevar a cabo la expulsión. Al mismo tiempo se crean una serie de documentos en donde el rey dispone que todos los bienes que son de la compañía, todos los bienes temporales, y esta palabra es importante, van a ser secuestrados por la corona. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan inmediatamente a propiedad de la corona, de la monarquía, y entonces es esta la que los va a administrar. Para ello se tiene que crear todo un sistema que se va a encargar absolutamente de todos los negocios de la compañía. Una cosa muy singular de esta orden religiosa es que, a diferencia de los franciscanos, exclusivamente de su actividad como mendicantes, es decir, de pedir la limosna, los jesuitas habían desarrollado también un método para poder poner a trabajar sus dineros, y eran hombres extremadamente ordenados. Tenían tratados específicos para el desarrollo de sus haciendas, para la cría de ganados, para todos sus negocios. Entonces, en el momento de la expulsión hay una serie de negocios trabajando para ellos, para que sus réditos les permitan mantener las clases de sus colegios de una manera gratuita y que los estudiantes puedan acceder sin que a ellos les cueste, ¿no? Entonces, todos estos negocios, el dinero líquido y los edificios que otrora pertenecieron a la compañía pasan a manos de Carlos III y se tiene que idear todo un plan para administrarlos. Evidentemente, hay ahí algún
algunos problemas, sobre todo para saber de qué se trata un bien y cuáles son los bienes que interesan y cuáles no. Quienes se tenían que hacer cargo de toda esta nueva administración, digamos, eran durante este primer año de 1767 y básicamente hasta 1769, un grupo de los mismos funcionarios de las alcaldías que se tenían que hacer cargo de todo, desde las tocinerías hasta los negocios de los pulques, hasta los edificios, prácticamente todo. Pero una cosa que es muy singular es que mientras estos negocios que parecen ser muy redituables y que tienen cierto interés en efectivo, van a estar siempre en la mente de los funcionarios locales, algo que siempre estuvo en la preocupación de Carlos III fue un bien que no tenía prácticamente ningún valor de cambio, que son todos los documentos. Siguiente, por favor. Cuando se dicta el secuestro de los bienes de la compañía, prácticamente con 10 días de diferencia, sale de la pragmática una instrucción de lo que deben de hacer los distintos funcionarios para la administración de los papeles. Llega un momento en que cuando llegan estos documentos a la Nueva España y básicamente a todos los territorios, llegan en conjunto, entonces al mismo tiempo que se promueve la expulsión, se hace un primer inventario de todos los documentos, papeles, en fin, básicamente cualquier tipo de elemento escrito tenía que ser recogido e inventariado. Y esto es muy particular, ¿por qué? Porque antes de cualquier preocupación, antes de hablar del dinero en efectivo, antes de hablar de empresas muy específicas que podían redituar un dinero, Carlos III está poniendo atención en los libros, papeles y manuscritos y decide que las bibliotecas se le van a recoger a la compañía, que se iban posteriormente a destinar a nuevas instituciones y que en el interín, todos los manuscritos o todos los documentos, por inútiles que parecieran, tenían que ser recogidos y esperar cuál era su destino. Básicamente, cuando él habla de los documentos manuscritos, se está refiriendo a todo tipo de documentos administrativos, que bien pueden ser escrituras, pagarés, vales, etcétera, todo este tipo de contabilidad que llevaban de una manera como muy estricta los jesuitas. También los papeles que tienen que ver con préstamos a rédito, en fin, todo lo que tiene que ver con actividades financieras. Los correos, que también va a dividir en 3 rubros específicos, los comerciales, los que tienen que ver nuevamente con los negocios de la compañía, los literarios, que muchas veces tienen que ver con las cartas anuas y con otro tipo de ejercicios que tenía al interior de la orden como ejercicio para poder tener una comunicación entre ellos, y otros que se dediquen específicamente a asuntos de gobierno. ¿Qué eran estos asuntos de gobierno? Pues básicamente toda la información que tenían sobre cada uno de los colegios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el número de sacerdotes, a qué se dedicaba cada uno, cuáles eran las actividades que ellos tenían, a qué se dedicaban también en sus tiempos libres, cómo estaba conformado más o menos, digamos, estadísticamente cada domicilio, es decir, quiénes eran, a qué se dedicaban, qué edad tenían, de dónde provenían, cuánto tiempo habían estado en qué domicilio, si tenían también algún tipo de propiedad dentro de sus celdas, como pueden ser bibliotecas, como pueden ser algún tipo de pinturas, etcétera. Pero entre toda esta serie de papeles que pueden tener algún sentido dentro de lo administrativo y que de alguna manera pueden redituarle al rey, hay una serie de documentación o de manuscritos que no estaban siendo contemplados de una manera específica y que dieron como un margen de navegación. Siguiente, por favor. Cuando habla el rey en su pragmática y en los documentos subsecuentes de los manuscritos, aparece entonces el problema, ¿no? ¿Qué son estos manuscritos? Bueno, literalmente, si ustedes buscan en un diccionario, básicamente en el diccionario de unidades, que es un diccionario contemporáneo, para 1734, si no me equivoco, 34-36, se definió un manuscrito básicamente como todo lo que estuviera escrito a mano, literalmente, y se podía utilizar también como una especie de sustantivo para denominar un conjunto de escritos que generalmente estaban asociados a lo literario. Entonces, bueno, aquí es donde entra o donde va a cobrar un poco de sentido qué es lo que yo les voy a exponer a partir ya de este momento, ¿no?
El manuscrito básicamente no es nada más estos papeles que podían resultar inútiles, que podían estar sueltos, que podían pertenecer a un legajo o escribirse nada más de una manera pues prácticamente sueltos, sino que tienen toda una lógica al interior de la compañía. Entre las ordenanzas de la biblioteca, que es una serie de reglas compuesta por 2 estatutos que tienen que observar en todos los domicilios jesuitas, así sea en Goa, así sea en la Nueva España, en todos los domicilios, se destina un lugar especial a los manuscritos. Y los manuscritos que considera en este momento la Compañía de Jesús son los cursos que van escribiendo los jóvenes los jóvenes bachilleres para poder obtener justamente su grado de bachiller, los que van siguiendo los cursos y las cátedras y algunas disertaciones que ellos presentan a final de año. Lo que guardan también entre estos manuscritos son en algunos casos obras teatrales, algunas copias de algunos también libros manuscritos y un elemento que hasta ese momento no había contemplado de una manera muy específica Carlos III, que son los códices prehispánicos. En las ordenanzas de biblioteca, perdón, en la pragmática y los documentos de la instrucción o la cédula de instrucción, se decide que va a haber un apartado para los códices membranáceos en letra gótica o manuscritos, pero cuando hacen esta ordenanza, obviamente lo están pensando en función de las bibliotecas europeas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están pensando en los manuscritos góticos. Aunque se ha estudiado muy poco, en la Nueva España, esta característica de definir a los códices permite en algún momento que se resguarden algunos códices de tipo prehispánico y que estos estén, digamos, a salvo cuando no hay, digamos, una clasificación específica para ellos. ¿Qué va a ser como muy característico de esto? Que los códices básicamente no van a tener una cabida dentro del sistema de pensamiento en el que se están organizando los libros y donde se está decidiendo qué es lo que se va a guardar, qué no, qué es lo que va a esperar un nuevo destino o qué es lo que va a entregarse a nuevas instituciones. La siguiente, por favor. En este periodo, entre 1767 y 1769, básicamente todo el mundo está navegando un poco a ciegas. Lo que hacen es que las autoridades locales, en función de lo que van encontrando, lo van clasificando. La única instrucción que se tenía hasta ese momento es que todos los manuscritos se mantuvieron como en pequeños legajitos y que se mantuvieron amarrados por una cinta. Se tenían que resguardar en los mismos edificios donde se encontraron. Ya ustedes vieron prácticamente todo el mapa de la Compañía de Jesús, de la provincia, entonces básicamente había asentamientos por todo el reino de la Nueva España. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien había una concentración en el centro de lo que actualmente es la República Mexicana, es decir, en la Ciudad de México, donde había 5 colegios, y en Puebla de Los Ángeles, que había otros 5, había establecimientos regados, pues básicamente por todo el norte, por todo el sureste, en todo el occidente. Esto quiere decir que esa red de colegios, pues también significaba una red de documentación que no se tenía manera de llevar un control, ¿no? Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron las autoridades locales es que las ordenanzas del rey estaban tomadas en consideración como si en cada uno de los lugares donde hubiera habido colegios jesuitas existiera un librero con la capacidad de clasificar tanto los libros como los manuscritos, pues bueno, la realidad era muy diferente, ¿no? La capacidad que tenían de encontrar una cantidad de gente suficiente para administrar estos bienes que ahora nosotros conocemos como bienes culturales y que son como muy específicos, es decir, que no tienen una forma básica de clasificación, sino que necesitan un conocimiento para saber de qué se tratan, para conocer el latín, para identificar algunos autores, para identificar las materias y los géneros a los que pertenecen. Pues bueno, la administración fue básicamente un desastre. El registro pues se hizo de una manera muy poco eficiente porque lo único que estaba pidiendo la monarquía hasta este momento era que todos los manuscritos se apartaran de los libros que estuvieran impresos. Una vez apartados, se hiciera una especie de inventario, sin dejar fuera ninguno, obviamente privilegiando los que tuvieran forma de cursos, de escritos, de obras teatrales, de poesía, pero como esos no tenían un título o regularmente no tenían los títulos,
se tenían que anotar en una especie de lista. Esta lista pues no era más que una anotación de las primeras 3 o 4 palabras de cada manuscrito, en las que un amanuense, es decir, básicamente cualquier escribano sin una formación específica, tenía que ir anotando cuáles eran como los nombres de todos estos manuscritos, las primeras frases, y así llevar un control que más o menos pudiera tener un sentido para que a la hora de que la corona decidiera cuál era el destino de estos manuscritos, pues supieran qué era lo que había. En realidad, eso nunca se llevó a cabo y es posible que incluso en las instituciones mucho más especializadas como la universidad, por ejemplo, nosotros encontremos que nada más llegan los legajos tal cual, o por lo menos es el registro que se tiene, los legajos completos de los manuscritos sin saber exactamente de qué se trata y básicamente lo único que entregan son como estos grupos de papeles. Esto provocó que hubiera básicamente un desvanecimiento del material y que a final de cuentas no hubiera un registro muy eficiente o prácticamente ninguno de el tipo de material que se estaba recogiendo. Siguiente, por favor. A partir de 1769 se crea una junta especial que es la Junta de Temporalidades. Esto tiene sentido, si ustedes recuerdan un poco, cuando yo les mencionaba que el secuestro de bienes temporales se hacía a la corona, se hacía por parte de la corona, todos los bienes temporales o terrenales de la compañía pasaban a la administración monárquica. Esta monarquía crea toda una organización a través de juntas que se van a encargar de usufructuar todos estos bienes. Obviamente se incluían, pero no de una manera específica, las bibliotecas en donde estaban estos manuscritos. Algo que podría resultar como un poquito tabla de salvación para estos documentos que no estaban clasificados fueron instituciones de gran envergadura como la Real Universidad. Aún así, hay que considerar que si bien se pueden encontrar rastros en muchos materiales, tanto de la propia universidad como de temporalidades, como de las juntas municipales y información específica del gobierno de la ciudad sobre cómo hay un traslado de libros, cómo hay algunos donaciones o procesos de compraventa en donde se implican librerías de la Compañía de Jesús y la Real Universidad, en realidad no se está viendo que haya un traslado en grandes dimensiones de todos estos colegios. Estamos hablando de 5 colegios que además eran enormes. La cantidad de libros y manuscritos que contenían, de manuscritos en realidad hay una estimación real, porque generalmente se habla nada más de un grupo de legajos, pero si hablamos de volúmenes de libros, hablamos de hasta 18,000 libros en caso de algunos de los índices. Entonces, eran cantidades monstruosas de libros que en realidad la universidad no quería, no necesitaba, no podía costear el traslado. Entonces, bueno, de alguna manera fue recibiendo lo que le fue importando. A pesar de que existe como esta tendencia a creer que las universidades en todas partes fueron como las grandes herederas de las bibliotecas jesuitas, pues esto en realidad más bien es como una especie de tradición histórica que en realidad no tiene grandes maneras de demostrarse. A final de cuentas, lo que le fue interesando a la universidad se lo fue quedando, el resto lo fue vendiendo en algunos casos en grandes cantidades, en otras prácticamente tomo por tomo, porque simplemente no era un material que le fuera a redituar ningún servicio. Y la idea del monarca al conceder todas estas bibliotecas justamente era conceder un servicio. Aún así tenemos algunas menciones a el interés que tuvo la universidad por recoger algunos de estos manuscritos y gracias a ellos que podemos empezar un poco a rascar en la historia de estos manuscritos que ahora se encuentran en la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, para 1785, el contador de Tepozotlán, que era Bernardo Covarrubias, que al mismo tiempo había sido contador de las temporalidades, ofrece a la universidad entregar una serie de manuscritos, no dice cuántos, pero los entrega provenientes de Tepozotlán. Hay también vestigios de que de la Casa Profesa de México hubieran llegado algún grupo de hojas, manuscritos y legajos, que tampoco están plenamente identificados, pero que se trasladan directo a las habitaciones
de la Real Universidad, aunque en realidad cuando se hace un análisis de los estantes no se sabe exactamente de qué se trata porque todas las menciones hablan nada más de grupos de legajos. Entonces, ¿cuáles son como las posibilidades que nosotros tenemos de conocer el material? Pues no revisar los documentos, sino prácticamente revisar ese material. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues revisar directamente los manuscritos. Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los manuscritos que ahora se encuentran a resguardo en la Biblioteca Nacional provienen o parecen provenir justamente de estos traslados que hacen a mediana y a grande escala a la Real Universidad, pero no son los únicos. Cuando los jesuitas son expulsos, varios de sus documentos, de sus librerías, pasan a otro tipo de órdenes religiosas, fundamentalmente los oratorianos, algunas veces con los agustinos, otras veces con los franciscanos, y en todo este grupo de documentos, pues nosotros podemos encontrar algunos rastros de estos manuscritos. La disponibilidad de ellos también va a depender de una política de selección que se hizo justamente en los años posteriores a la expulsión, y en los años posteriores a lo mejor no son ni los 5 ni los 10 años siguientes, sino a partir de 1770, 1780, que es cuando se empieza a apurar la distribución de los materiales que no estaban clasificados o que no estaban entregados hasta ese momento. Entonces, el medio para sobrevivir a la destrucción, pues básicamente fue permanecer en el anonimato. Entonces, mientras algunos consideran de una manera muy válida que la dispersión de las bibliotecas de la compañía fue un gran desastre, en cierto sentido que se hayan dispersado, es decir, que no se hayan tratado de entregar en bloque o que no se haya hecho una masa homogénea y se haya entregado a una sola institución, sino que haya tenido distintos destinos, permitió que de algún modo estos fondos se dispersaran y luego se volvieran a congregar. Lo que ahora les voy a mostrar son algunos ejemplos de los materiales. Siguiente, por favor. Básicamente me voy a centrar en uno de los tipos más presentes, pero sobre todo más ricos para analizar, que ahora están en la Biblioteca Nacional y que provienen en su mayoría de los fondos universitarios. Hasta ahora yo tengo revisado un poco más de 300 títulos y de estos, del 80 al 84% provienen de la Real Universidad. El número depende un poco porque a veces se clasifican por título, a veces se clasifican nada más por el número de manuscrito, y en algunos de los encuadernados vienen 2, 3 o incluso más títulos. Eso se llaman volúmenes facticios. Siguiente, por favor. ¿De qué es de lo que yo les estoy hablando cuando les digo que se trata de los cursos? Pues bueno, son estos pequeños encuadernados que básicamente tienen la misma estructura. Son encuadernados más o menos de 16 por 22 centímetros, casi todos encuadernados en piel, algunos están en pergamino, y son los cursos que dictaron profesores jesuitas o catedráticos jesuitas dentro de los propios colegios de la Compañía de Jesús. Yo me estoy centrando fundamentalmente en los del siglo XVIII por una cuestión de practicidad y básicamente de tiempo, pero hay mucho material también del siglo XVII. Estos materiales básicamente están centrados en la lógica, sobre todo en Aristóteles, y se trata de una serie riquísima en la que más o menos les voy a compartir algunas de las características físicas de qué es lo que ustedes pueden encontrar si dan una ojeada, incluso si se zambullen un poquito en Nautilo, que es el catálogo de la Biblioteca Nacional, donde hay varios ejemplares digitalizados. Siguiente, por favor. Básicamente la estructura es la misma de un libro. Viene un texto encuadernado, hay un índice, hay un contenido, están utilizando elementos gráficos. Algunas de las portadas tienen grabados cuáles son los títulos de los cursos, el nombre del profesor, si vienen 1 o 2 cursos, en qué año se hacen. Pocas veces, pero en algunas también viene el colegio al que pertenece. Entonces, bueno, eso nos permite también ir viendo como de dónde van acercándose los colegios. Hace un par de diapositivas ustedes podían ver el nombre de colegios que pertenecen al Arzobispado de México y que por tanto le correspondían ser entregados a la Biblioteca de la Real Universidad, ¿no? Pero
hay que considerar que no nada más estos colegios que son San Andrés, el Colegio de San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, San Gregorio, el noviciado de Tepozotlán, que son los que corresponden a esta jurisdicción, son los que aparecen ahorita. Y bueno, conforme vayamos avanzando, les voy a mostrar algunas otras marcas de procedencia que nos indican que hay elementos o materiales que fueron llegando, pues básicamente de todos los rincones posibles donde hubiera un colegio jesuita. Es muy característico que todos estos manuscritos son textos evidentemente escritos a mano, pero una gran parte utilizan en sus portadillas algunos grabados. Como ustedes pueden ver, a mi derecha, a su izquierda, algunos han sido mutilados, son muy bonitos. Hay figuras muy características, como por ejemplo, están los arcángeles, está San José, hay muchas devociones a San José, está también muy frecuentemente la Virgen de Guadalupe. Siguiente, por favor. El corazón de Jesús, también, que es una de las advocaciones que los jesuitas impulsan mucho. Entonces, utilizan estas como portadillas que han sido impresas. Algunas son impresas dentro del Colegio de San Ildefonso, que tiene su propia imprenta. Esto significa que los jesuitas es la única orden que tiene durante el periodo virreinal o colonial una imprenta a su disposición. La siguiente imagen, por favor. Son capaces entonces de crear tanto cuadernillos, cuadernos, reproducciones parciales de algunas obras que utilizan para sus propios cursos y algunos de estos grabados. En algunos casos se utilizan las portadas completas, en otras solo se toman las imágenes como estampas y se pegan pues en estas imágenes. Está también, por ejemplo, San Luis Gonzaga, que es el que tienen a su izquierda, que es el patrono de las juventudes ignacianas. En fin, hay una serie de elementos que en la mayoría de los casos dice específicamente, ¿no? Esta portada pertenece al curso del profesor fulano de tal, perteneciente a la Compañía de Jesús, pero en casos en que no llegue a ver, las advocaciones también nos indican a qué orden religiosa puede pertenecer. Siguiente, por favor. Eso nos permite también tener a nosotros más o menos una idea de cuáles eran como estas imágenes preferidas de la compañía, no nada más en sus cursos, ¿no? Sino que tiene todo un programa iconográfico que va a estar presente dentro de sus iglesias, que va a estar presente dentro de sus libros, obviamente dentro de estos manuscritos, que se va a seguir como una tradición también dentro de los jóvenes que se están formando de la compañía. Y pues esto también les permite tener como una presencia global en el imaginario colectivo. Siguiente, por favor. Hay una serie de características que nosotros no podemos obviar. Si ustedes creen que estas ideas de escribirnos todos en las camisetas cuando terminamos nuestros estudios en la secundaria o la preparatoria es una cosa muy moderna, crean ustedes que no. Lo que tienen ustedes a la izquierda es la primera página y también en la última, del manuscrito 419, donde todos los alumnos del curso del Padre Mesa, porque en este manuscrito hay dos cursos, el del Padre Mesa y el del Padre Rincón, están firmando que estuvieron en este curso. Siguiente, por favor. Ese tipo de firmas, que a lo mejor no nos significa nada, los permite ir teniendo una idea de quiénes eran los que asistían a estos cursos. Estos muchachos, la mayoría de ellos, eran jóvenes bachilleres que se estaban formando, que tenían idea de seguir una carrera o religiosa o secular, pero que tenían pues un arraigo a la formación de la compañía. Vamos a encontrar algunas cosas como muy características y me gustaría que a partir de ahorita ustedes pudieran disfrutar de las imágenes como de una forma mucho más íntima, que es como nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a ellas. Por ejemplo, esta es una marca de propiedad muy simpática en donde hay una especie de figura humana, no sé si llamarlo imagen, ilustración, en realidad todavía no decido cuál es el mejor término para identificarla, pero es donde el libro o el manuscrito mismo, un libro manuscrito, este curso manuscrito dice, yo soy de mi amo, fulano de tal. Y con esto vamos a tener toda una serie de marcas de propiedad que nos permiten ir identificando quiénes eran sus dueños, cómo escribían estos cursos, a qué años correspondían, a qué generaciones, con qué profesores se identificaban. Y es muy curioso, sí, porque además tienen como esta
idea muy acabada de cómo tienen que desarrollar no nada más su curso, la siguiente imagen, por favor, es decir, no nada más seguir el programa de la ratio, sino también una idea muy acabada de la estética de cómo deben estar desarrollados estos cursos. Una de las cosas que más me llama la atención es el uso de algunas señales que hasta ahora he podido descifrar, cuando en muchos de los espacios en blanco, a los finales de la página, en las páginas blancas, en el interior de algunos de los escritos donde dejan algunos renglones sin escribir, frecuentemente los estudiantes están escribiendo no es corral, este no es corral, este no es corral. Bueno, navegando un poco y con ayuda del doctor Arturo Reynoso, a quien le agradezco mucho esto, nos hemos dado cuenta que el corral era un hueco o una especie de espacio en blanco que los estudiantes dejaban en blanco cuando tomaban sus lecciones de latín. Los estudiantes jesuitas no dejaban nada en blanco. Entonces, en estos espacios en blanco, lo que hacían eran estas pequeñas coplas, como esta que ustedes ven aquí, que es muy curiosa, que inclusive está escrita en 2 colores. Sabio lector, que imaginas que esto que ves que es corral, mira que imaginas mal, pues en él no ves gallinas. Entonces, como estas coplas se pueden encontrar muchas, a lo mejor esta es una de las más curiosas, pero generalmente hay versos muy simpáticos. Los encuentra uno también escritos en esta especie de imágenes animales que se utilizan o en el interior de los textos o ya como colofón al final de los textos de los cursos de las páginas. Siguiente, por favor. Y no son las únicas como licencias que se toman, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en este curso del Padre Blanco también hacen una copla muy bonita, en donde no nada más están ocupando el espacio, sino que profesan la admiración al Padre Blanco. No alcanzo a distinguir bien aquí porque no traigo mis lentes, desgraciadamente, pero la copla básicamente dice que utiliza el verso y dice que no puede haber un espacio en blanco si se utiliza con el curso del Padre Blanco. Entonces, bueno, aunque el verso no es como lo más acabado posible, tiene un poco de relación o de sentido con la relación que estos jóvenes estudiantes pues mantenían con sus profesores, a quienes tenían pues en muchos de los casos en muy alta estima. Ven ustedes también en la parte izquierda, lo estoy viendo en espejo, en la parte izquierda, también estos letreros de no es corral, entre algunas marcas de propiedad, que es Antón, también es la firma de alguno de los estudiantes. Siguiente, por favor. Y es muy curioso porque cuando estos manuscritos están registrados o cuando ustedes los buscan propiamente en los índices o en los catálogos, los van a encontrar por el nombre como si fuera el autor. Y ahora van a ver ustedes que en muchos de ellos hay marcas que nos indican, ¿no? De la pluma y mano del bachiller fulano de tal, el curso del padre sultano. Entonces, bueno, eso también es muy importante porque, bueno, eso también nos va dando un poco la idea de movilidad, un poco en la idea que tenemos muy acabada de lo que es la compañía y que, bueno, nos pone a reflexionar largamente en lo que todavía no conocemos o no hemos estudiado. Entre las formas básicas o entre los elementos indispensables que van a tener estos cursos son índices. Los índices pueden ser la cosa más acabada del mundo, como lo que nosotros conocemos, que son estas 3 formas que nosotros estamos viendo. Obviamente todo va a estar en latín. Si su latín está peor de oxidado que el mío, evidentemente no van a entender mucho, pero bueno, básicamente lo que hacen es poner el título de la disputación, es decir, de la reflexión que están haciendo en torno a un asunto específico, y el número de la página. Estos son como los más acabados, pero también hay cosas mucho más sencillas. Siguiente, por favor, en donde básicamente nada más se dice cuáles son las materias que se están tratando, como estas que son como las formas, digamos, mucho menos acabadas, pero sí para tener una idea de cuáles son los cursos o las materias que se están tomando. Hay que tomar en consideración que algunos de estos se hacen o se escriben de una manera posterior a los cursos. Tenemos también noticia de que muchos de estos manuscritos
llegaron en forma de esto, de legajos, y que en algún momento se fueron encarnando tanto por la universidad como por algunas otras órdenes e incluso ya de una manera muy posterior ya en el siglo XX. Entonces, bueno, también hay la lógica por la que están ordenados va a seguir la lógica propia de los repositorios a donde ellos pertenecieron, no necesariamente de donde ellos emanaron o de los colegios donde se hicieron. Aún así, repito, hay algunas fórmulas que a nosotros nos permite ver que aunque no diga específicamente este es de la Compañía de Jesús, lo podemos encontrar. Como esta que ustedes ven abajo es mi derecha, a su izquierda, que dice ad majorem Dei gloriam, que es a la mayor gloria de Dios, una ejaculatoria específica de la Compañía de Jesús. Cuando uno lo ve, sabes definitivamente que aunque no tenga el nombre de el sacerdote, el bachiller o el colegio, pertenece a la compañía. Siguiente, por favor. Esta forma tan acabada no podría estar completa sin elementos que terminan siendo ornamentales, aunque empiezan siendo propiamente elementos de reflexión. Tenemos, por ejemplo, los árboles de Porfirio, que también se empiezan a agregar de una manera digamos, un poco burda, o sea, se empiezan a dibujar en los primeros manuscritos, sobre todo en los más antiguos, a manera de esquemas o diagramas, y después se empiezan a integrar estas formas que también son impresas y que se pegan en las hojas de papel. Siguiente, pero también tenemos cosas maravillosas hechas a mano por los estudiantes, como estas dos versiones. Uno es exclusivamente a una tinta, también se hizo en una hoja aparte, se recorta y se pega en la parte en la que se está estudiando el ánima, y en la siguiente imagen tienen ustedes una versión escrita o bueno, ilustrada en colores y con tintas. Llama mucho la atención la forma en la que están acabados este tipo de materiales, porque se da uno cuenta de la cantidad de tiempo que se le invertían a estos manuscritos, es decir, no estaban ideados para terminar los cursos, para no ser vueltos a tocar y para mantenerse en el olvido, o para simplemente ser lo que nosotros podríamos considerar un cuaderno de apuntes. Por el contrario, son cuadernos de trabajo escritos en latín, ideados para revisarse constantemente, para volver al ejercicio de la memoria, que era un ejercicio ineludible dentro de la Compañía de Jesús, y que le permite tanto al estudiante que lo está haciendo, al joven que está fungiendo como amanuense, como a quien tiene la posibilidad de acercarse a ellos a posteriori, de disfrutar de este ejercicio de la lectura y practicar al mismo tiempo sus habilidades como estudiantes. Yo les mencionaba hace un rato ya que la compañía tenía dentro de las constituciones de su biblioteca contemplada la existencia de un grupo de manuscritos resguardados, separados de los libros, es decir, cuando la compañía decía los estantes tienen que estar ordenados de tal a tal materia, luego por orden alfabético, luego por orden cronológico, siempre dejaba un espacio para los manuscritos, y estos manuscritos generalmente eran estos cursos que se quedaban a disposición de los siguientes alumnos. Siguiente, por favor. Si estamos hablando de cuestiones visuales, me gustaría compartir estas que son una serie de imágenes maravillosas de una lógica que se escribe en 1759. Siguiente, por favor. Y esto solo se los comparto por el mero gusto estético de verlo. En realidad es una lógica básicamente como cualquiera de los otros cursos, pero pueden ver ustedes una serie de elementos iconográficos que, si ustedes han tenido la fortuna de conocer lugares como por ejemplo el Museo Nacional del Virreinato, en sus lugares locales, ejemplos de la Compañía de Jesús, o si tienen como la curiosidad de acercarse a las visitas virtuales que de pronto tiene Ina a través de su página, visitando estos sitios de la compañía, tienen todo el patrón iconográfico, ¿no? Tienen, por ejemplo, estas granadas, tienen varios motivos florales, tienen muchos motivos de aves. Siguiente, por favor. Y los van a estar utilizando, siguiente, como una especie de excusa gráfica, porque en realidad no
tiene ninguna asociación con el material que ellos están trabajando. Repito, esta es una lógica aristotélica como las otras que nosotros hemos estado viendo. Siguiente, por favor. Pero tiene la singularidad de que no nada más es un trabajo ilustrado, sino que además está utilizando tintas de colores, que le está dedicando muchísimo tiempo a dejar espacios específicamente en blanco para hacer las ilustraciones que acompañan estos textos, que está utilizando en lugar de las coplas del corral estas imágenes para poder ocupar esos espacios en blanco y que no haya como lugar a ningún pedacito en blanco dentro de la hoja. Siguiente, por favor. Esto que, bueno, puede ser como la cosa más visual del mundo, tiene mucho que ver justamente con no nada más el plan iconográfico de la compañía, sino con todo su ejercicio del conocimiento a través de la ejercitación de la memoria, de lo visual, del arte, de la idea de la luz, de la estética, etcétera. Entonces, si nosotros vemos este material en función de todo lo que desarrolla la Compañía de Jesús y su sistema de pensamiento, pues tiene todo el sentido del mundo. Cuando nosotros nos acercamos a estos manuscritos, pues nosotros solemos pensar lo que ya les decía, si están inscritos bajo un catálogo o bajo un sistema de organización en donde se privilegie el autor y luego el título, se va a tener un registro de los autores de los cursos, es decir, de los profesores, pero no necesariamente de quien hizo el apunte o no necesariamente de quien lo poseyó. Entonces, bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es un registro de marcas de propiedad. Estas pueden ser ex libris, que, bueno, ahora les mostraré algunos. Pueden ser ex libris donde se dice específicamente, ¿no? Este libro es de, y se pone el nombre del autor. Algunas formas en grabado que también se pegan como estampas en distintas partes del libro, puede ser bien en la contraportada, en la primera página, hay distintas formas de colocarlos, o también depende un poco del periodo en el que se hace, y las marcas de fuego, que probablemente sean como las que un poquito más nos suenen, que son esta forma de marcar los libros con hierros calientes, que tienen o bien un monograma, o bien unas siglas, o bien el nombre completo de alguno de los autores, ¿no? Estas marcas de propiedad se pueden encontrar en distintas partes, y yo aquí les voy a mostrar solamente algunas. La forma como más sencilla de poderlas identificar es cuando al final de los cursos dice, este curso se terminó el día, ponen la fecha, por el bachiller y se pone el nombre completo, pero estos en realidad son muy pocos los alumnos que lo registran. Aún así, pues bueno, nos permite ir viendo no nada más quién era el alumno, sino así poder identificar a qué colegios pertenecían, porque llega un momento en el que uno ve todo este mar de textos disponibles y dice, bueno, ¿y qué demonios hacen en la universidad, no? Ahora iré a eso. La mayoría van a estar en la primera o en la última hoja, pero también hay que considerar que en el interior de los manuscritos también hay muchas marcas que de pronto pasan desapercibidos. Siguiente, por favor. A veces son marcas muy pequeñitas y tienen que ver nada más con los apellidos de los propietarios. Como ven ustedes, la segunda marca a la izquierda, de arriba para abajo, dejé solo una parte del texto dentro del manuscrito para que ustedes puedan imaginarse de qué tamaño es la marca de propiedad en la página 97. Esto a lo mejor parece un sinsentido, pero ¿cuántos de nosotros no hemos marcado nuestros libros? Siempre sabemos que en la página 33, 44 va a tener por ahí nuestro nombre. Hay quien usa sellos, hay quien usa tintas, y básicamente era lo que hacían estos jóvenes estudiantes. En algunas otras vamos a tener la fortuna de que diga pertenece a, y no nada más a un propietario personal. Por ejemplo, se pueden encontrar distintas marcas en donde se diga quién fue el amanuense, es decir, este curso se terminó por el estudiante, por el bachiller fulano, que se encuentre dentro del mismo manuscrito otra marca de propiedad donde diga este manuscrito pertenece o mi dueño es, e inclusive otra marca que tenga que ver con alguna asociación de tipo institucional, ¿no? Como un sello de la biblioteca de la universidad, de la biblioteca agustina, no sé. Entonces, hay que un poco ser muy cuidadoso cuando uno está revisando estos libros y darse cuenta pues que hay
toda una serie de huellas que nos permite ver que no pasaron directamente, como se piensa, de los colegios jesuitas a la Real y Pontificia Universidad, y cuando los fondos de la antigua universidad pasan a la Biblioteca Nacional ya en el siglo XIX, pues decir es que llegaron todos. Básicamente, esto es una visión, grosso modo, que no nos permite ver como cuál es la riqueza de todos estos acervos y por qué es importante revisarlos de esta manera. Siguiente, por favor. Estas marcas pueden ser como desde la cosa más característica como el nombre completo hasta cosas muy sencillas como nada más un par de iniciales, como nada más un apellido. Por ejemplo, aquí tenemos que reconstruir que se escribe nada más el apellido del padre Bellido. Entonces ahí acudimos a quién es el autor. Sabemos ya que hay que buscarlo dentro de los catálogos de la Compañía de Jesús, más o menos entre los años de 1730 a 1756, que es donde está calificado el manuscrito, identificar quién era, si era algún profesor, y nos encontramos en ese mismo libro, y por eso está asociado junto, alguna inscripción esta que dice aplicado al Colegio de Oaxaca. Del Colegio de Oaxaca, la Real Universidad. Entonces, bueno, hay como toda una serie de pistas que hay que estar muy atentos, porque pues si nada más revisamos los libros, los cantos, por arriba, por abajo, primera y última página, nos vamos a perder como todas estas pequeñas pistas que, hojeándolos de uno por uno, nos van a permitir entender quiénes son, ¿no? Cuando yo hablo de 100 jesuitas refugiados en la Biblioteca Nacional, es más que nada una licencia poética, porque son mucho más de 100 jesuitas los que están clasificados como autores. Repito, yo básicamente estoy trabajando con el siglo XVIII, pero hay muchos manuscritos de distintas procedencias del siglo XVII. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera, en algún momento, llegaron a los colegios de Ciudad de México. Esto puede significar que llegaron con los mismos jesuitas, es decir, cuando alguien llega a la casa profesa, que es la casa donde vive el padre provincial y donde básicamente de la organización de la provincia, de todos los colegios que dependen de la Ciudad de México, puede llevar consigo algunos de estos manuscritos, o ya se los heredaron de alguna parte, o la última de las posibilidades, formaron parte de un archivo general de temporalidades del que les hablaré un poquitín más adelante. Siguiente, por favor. Aún así hay que considerar que aunque estas marcas nos den muchos indicios sobre la prevalencia de la universidad como el origen del fondo que nosotros ahora podemos consultar en la Biblioteca Nacional, hay que considerar muchos otros posibles poseedores temporales. Cuando expulsan a la compañía y se redistribuyen sus bienes, me parece que uno de los grandes beneficiados fue el Oratorio de San Felipe Neri, que recibió muchas de las construcciones que en otro momento pertenecieron a la compañía, y con estas construcciones muchas veces iban las bibliotecas, ¿no? Si no se habían asignado, si no se habían recibido en un tiempo récord, cuando se pasan los edificios muchas veces se quedan allí y se mandan en algunos casos cartas para pedir aprobación para quedárselas, para aprovecharlas, en otros casos se conceden directamente, en algunos otros casos hay gente que los está pidiendo. Entonces, toda esta movilidad permite que haya una serie de poseedores de estos manuscritos que en algún momento se crearon dentro de la compañía, que salieron de ella, que se estuvieron dispersando y que se volvieron a utilizar. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se expulsa a los jesuitas, aunque el rey nunca dice explícitamente cuáles son las razones que lo llevaron a expulsarlos, hay una serie de elementos políticos en los que está involucrada la compañía, que tiene que ver también con una serie de reformas a posteriori, en donde se prohíben las cátedras universitarias que antes tomaban los jesuitas o que estaban fundadas por los propios jesuitas. Se prohíbe el uso de todos sus libros a partir de 1772, desde el Manual Cristiano más inocente hasta sus tratados de política. Se separan todos los libros que creen que pueden ser perjudiciales, y hay una política como de eliminar un poco de la memoria a la Compañía de Jesús, y sin embargo estos manuscritos que en realidad podrían contener algo de la memoria de la compañía pues siguen circulando y siguen siendo importantes y siguen siendo interesantes tanto dentro de la propia universidad, que se supone que tenía una tradición completamente diferente a la tradición educativa de la compañía, que se estaba renovando, que estaba
estaba viviendo justamente este tránsito de cátedras, que estaba también viendo cómo emergían instituciones como por ejemplo el Jardín Botánico, instituciones que tenían más que ver con una tradición científica ilustrada y que tenían ya una brecha muy importante con la escolástica y con la tradición religiosa que en algún momento representaba la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, a pesar de que en teoría existe esta brecha, de que en teoría hay este rechazo político, siguen circulando porque siguen siendo interesantes y no nada más en la gente a la que llegan y le enjaretan y le dicen, ¿sabes qué? Te toca quedarte con esta biblioteca y aquí van 300 manuscritos que no sabemos qué son, pero tú eres el que se tiene que hacer cargo. No, es gente que los está pidiendo, que los está reutilizando, que los está marcando y que los está sellando. Y así como nosotros vemos sellos institucionales, vemos también de algunas otras personalidades. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, don Agustín Pomposo, que era el tío y tutor de Leona Vicario. Bueno, hay una serie de personalidades que están involucradas, que están recogiendo estos libros, que no sabemos si en algún momento incluso pagaron por ellos, y estos libros manuscritos van a tener una trascendencia y una segunda vida. En la universidad, la cantidad de textos, de cursos de lógica aristotélica, nos permite ver que, bueno, de algún modo siguieron siendo aprovechados dentro de los cursos de la universidad, aunque aparentemente era un conocimiento que se consideraba, pues estaba haciéndose arcaico. Siguiente, por favor. Las procedencias que nosotros vemos aquí son solo algunas de las que he encontrado, entre las que destacan pues está la de la Biblioteca Turriana, que ustedes pueden ver ahí su ex libris, es un sello muy bonito, es la Biblioteca de la Catedral Metropolitana, del Colegio de San Francisco de México. En los mismos libros va uno encontrando también asociaciones a Oaxaca, a Guadalajara, a el Colegio de Pátzcuaro. Entonces, esto significa que en algún momento circularon hacia destinos muy lejanos de los lugares donde se emanaron, porque estos textos fueron escritos, digamos, en el Colegio de Guadalajara, tienen un sello del Colegio de Puebla y tienen al mismo tiempo una marca en tinta de un funcionario que estaba en las provincias de los Tepehuanes. Entonces, tienen toda una circulación y vuelven a aparecer de nueva cuenta en la biblioteca. Siguiente, por favor. Y lo que vamos a tener es que ahora nosotros podemos identificar algunas de las marcas. En realidad son muy pocas, no es ni siquiera el 30% de los manuscritos los que están marcados o los que tienen algún tipo de asociación a marcas de procedencia, como por ejemplo esta, que es la marca de fuego de la Real Universidad, la de abajo que no le he podido identificar, pero que es muy parecida al convento agustino de Pachuca, pero no he podido identificarla hasta el momento, y y ex libris en tinta, ¿no? Entonces, toda esta circulación nos permite ver que fuera de la concentración de la capital del virreinato, también hay o empieza a haber como otra movilidad, otra capacidad de permear de estos manuscritos porque hay un interés en ello. Siguiente, por favor. Es decir, que no nada más los libros que podían traficarse por algún precio nos permiten identificar o no un cierto interés en este material de compañía. Finalmente quiero decir que para esta presentación me he centrado en los cursos de la compañía porque básicamente el 80% del material que está ahorita disponible en la Biblioteca Nacional está conformado por cursos de distintas materias y de distintos años. Hay otro tipo de materiales que son riquísimos para conocer a la compañía y también para conocer el interés que tuvieron otras instituciones en ellos. Hay, por ejemplo, libros de viaje, hay bitácoras, hay tal cual libros manuscritos, es decir, copias hechas a mano por algunos amanuenses, como por ejemplo historias de las Filipinas, historias del Japón, está una rosa de Jericó, por ejemplo, hay distintos materiales que han sido transcritos a mano de libros que o bien
eran muy costosos o bien ya no se podían seguir y que de alguna manera reprodujo la compañía, que seguían provocando cierto interés. Existen también copias de textos como los manuales de novicios, que seguían siendo interesantes para otras órdenes religiosas. Existen también copias de ordenanzas de viajes, de cartas y correspondencia más o menos privada, pero que permitían de alguna manera tener una historia o una relación breve de algunos domicilios, no nada más de la compañía en la Nueva España, sino básicamente en el mundo. Una cosa que hay que tomar en consideración es que para este punto la cultura escrita, como la había podido ejecutar o desarrollar la Compañía de Jesús, se estaba ejecutando desde una trinchera en la que estaba respondiendo desde su inicio, básicamente, a el ejercicio de la reforma. Es decir, los ignacianos, los jesuitas, siempre estuvieron muy conscientes de que el libro, el escrito, la correspondencia, las cartas sanas, básicamente todo el manejo de la pluma, era una forma no nada más de mantener comunicación con el generalato en Roma o con la cabeza de su provincia en la Ciudad de México o entre ellos mismos en una red de colegios, sino también era una forma de misionar, porque todo esto que nosotros vemos como rastro de vida a través de diarios de vida, de bitácoras de viaje, de reseñas de caminos, le permitan al jesuita ejecutar una parte muy importante de su misión, que es dejar el legado para quienes vienen atrás de él, que son sus compañeros de orden y que van a encontrar en esto una huella que seguir. La paradoja de esto es que esas huellas que ellos fueron intentando dejar al interior de su orden para ayudarse ellos mismos y que trataron de algún modo de ser, si no borradas, sí disueltas en la memoria por la corona, encontraron en la dispersión una forma de permanecer vigentes y de seguir levantando el interés de quienes estaban fuera completamente del sistema de la compañía. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Malinali Hernández por esta estupenda charla. Los manuscritos de la expulsión, 100 jesuitas refugiados en la Biblioteca Nacional. De veras ha sido un panorama muy, muy completo el que nos ha dado. Algunos de los comentarios era que ibas un poquito rápido, pero definitivamente debo decirles que la doctora lleva un año haciendo su investigación postdoctoral y ha sido me imagino que fue muy complicado armar la charla para una hora, ¿no? De toda esta historia, de esta historia de siglos. Entonces, muchas felicidades, Malinali. Bueno, los jesuitas, como todos sabemos, fue una de las órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España, junto con los franciscanos, los dominicos y los agustinos, pero antes de pasar a los saludos del público y a las preguntas, yo quisiera preguntar, ¿por qué fue la única orden que se expulsó? ¿Por qué los jesuitas? ¿Obedeció una razón económica, las reformas borbónicas, política? Quisiera que nos comentaras un poquito de esto. Bueno, los jesuitas se expulsaron en 1767, pero en el siglo XIX tampoco les fue mejor. En realidad, voy a tratar como de ser muy sucinta en mi respuesta, porque en realidad no hay una sola respuesta a esta pregunta que planteas, que es súper interesante, que le ha dado muchos dolores de cabeza a muchos especialistas desde distintas disciplinas, para tratar de indagar cuáles fueron las razones que hicieron que sacaran a toda una compañía que llegaba a representar no nada más un motor importante en la educación, también en la economía, en la administración, y que básicamente los dejara fuera del panorama después de haber sido tan importantes, ¿no? Hay que considerar que los jesuitas durante mucho tiempo fueron consejeros reales, que estuvieron asociados a las casas reales como confesores, como tutores, que inclusive en algún momento presidieron la Inquisición, que fueron lectores de la Inquisición. Entonces, justamente todo este poder e injerencia que fueron acumulando durante tantos años era muy característico porque eran hombres muy preparados.
Alfonso Alfaro dice que la Compañía de Jesús nació en la universidad, y efectivamente Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros que fundan la Compañía de Jesús se conocen en la Sorbona, entonces, en la Universidad de París, perdón. Entonces, desarrollan como toda una serie o un programa en el que no es suficiente nada más la contemplación, sino también la acción. Y esa acción les permite también un desarrollo intelectual. Todavía hasta la fecha, los jesuitas tienen 15 años de preparación, la mitad de ese tiempo lo hacen en preparación intelectual, tienen que estudiar filosofía como licenciatura y alguna otra carrera, y después forman sus votos. Volviendo un poco a esto, la injerencia que ellos habían alcanzado gracias a esto, pues era muy peligrosa porque funcionaban básicamente como una organización, les decían que era un estado dentro del estado, aunque realmente eso es bastante cuestionable, pero la verdad es que se les tenía como bastante miedo a que se pudieran seguir confabulando, como se decía entonces. Decía yo que en la experiencia hispana no fue la primera, se les expulsa también de Portugal y también de Francia. Hay un programa en el que básicamente toda la generación de jóvenes que se educan con los jesuitas, que están al servicio de las distintas coronas, empiezan a ser vistos como con mucha sospecha por una nueva generación de jóvenes que se educan en las universidades públicas, que son conocidos como los manteístas. Entonces, por un lado, como que ya no le parece a la gente también que esta serie de jóvenes privilegiados, también nobles, muchos de los miembros de la compañía tenían muchas riquezas, venían de casas nobles, etcétera, tenían linajes muy reconocidos. Entonces, bueno, también está como esta parte. Por otro lado, hay una serie de implicaciones también económicas en donde había una serie de privilegios en los diezmos que se estaban discutiendo que ponían mucho en duda de si se les estaban otorgando más privilegios que al resto de las órdenes religiosas. Tenían frecuentemente muchos problemas con los dominicos, por ejemplo, tenían muchos problemas en ideología con respecto a la teología, y una cosa que va a servir un poco como, digamos, como excusa para hablar de las cuestiones políticas de la expulsión, es que empiezan a revivir de parte de los promonarquistas una serie de postulados que en realidad vienen de Santo Tomás, pero que después retoma el padre Juan de Mariana y que después retoman ya los jesuitas en el siglo XVIII sobre la legitimidad de un rey que no cuida a su pueblo y que entonces se convierte en un tirano. Y cuando hay un tirano, pues, ¿no? Entonces llega un momento en el que la compañía se convierte un poco en un pasajero incómodo, aunque en realidad es y sigue siendo un motor muy importante de la sociedad, ¿no? Entonces hay una serie de implicaciones que van a tocar como todas las fibras más sensibles de los grupos en el poder, que también me parece que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que Carlos III los haya expulsado no tiene que ver con su filiación personal. Él era un monarca que a título personal era profundamente religioso, pero antes que nada era guardián de un estado. Y este estado veía en el poder que tenía esta congregación religiosa, esta orden religiosa, muchos conflictos en potencia que le podían ocasionar pues, una serie de desobediencias que no le venían bien. Hay una serie de acusaciones en las que dicen, bueno, que si los jesuitas dependen directamente del general en Roma, esto significa que dependen de un monarca extranjero, entonces son traidores. Bueno, hay una serie de implicaciones y una serie de gatos que cuando uno los analiza fríamente, pues la verdad no tiene ningún sentido, pero que sirvieron un poco como esta olla de presión para hacer que en algún momento explotaran los ánimos contra la compañía. Y esto no significa que mucha gente no lo sintiera. Durante mucho tiempo protestas, hubo cartas, hubo religiosas que decían que se les aparecía tal virgen o tal santo diciéndoles que iba a regresar la compañía, porque en realidad también hubo muchísima gente que sintió mucho la partida de los jesuitas, ¿no? Pero sí hay una serie de implicaciones políticas, religiosas y económicas que hacen que la compañía entre en un tambaleo en esa relación que había sido tan constante con la monarquía. Claro, y bueno, sin embargo, como dices, el legado está en la dispersión, ¿no?
de estos fondos y que gracias a ello pues, tenemos manuscritos en la Biblioteca Nacional de México. Vamos a dar paso a los saludos y algunas preguntas porque ha generado mucha inquietud tu charla. Bueno, saludos a Irma Lidia Zárate, a Guillermo Gómez, a Anabel SD, a la librería La Higuera de San Luis de la Paz, a Socorro Romero, Adriana Fernández desde San Luis Potosí, muchos saludos, Federico López, Lori Jones desde San Luis Potosí también, a la doctora Hilda Valdés, al doctor Alejandro González Acosta, a Tere Capetillo también desde San Luis. Evidentemente habíamos mencionado que la doctora estudió estudiaste en el colegio de Michoacán, ¿verdad? Entonces, sí. Hay mucho interés de San Luis. Del Colmich. Bueno, en San Luis tienen una escuela muy importante sobre estudios novohispanos, entonces me imagino que hay mucha gente que está inmiscuida en estos temas. Gracias por acompañarnos. A la doctora Eli Treviño también, a Blanca desde Oaxaca, saludos. Aarón Tercero, Clara Guadalupe Pineda desde el Estado de México, Ecatepec, a Ernesto Molina Reyes, saludos cordiales. Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, Edith Rivera, Adriana Lucero también, José Luis Guerrero, una persona que está escrito en griego que no puedo leer su nombre, pero a ver si ahorita nos dice. Ansara Ibáez, a José Sabas Medrano, Edwin Alcántara nos dice brillante exposición, doctora, fascinante tema. Hilda Valdés dice, el especialista de este manuscrito del padre Abad ha hablado. Liliana Benzo dice, bueno, no, evidentemente lo que mencionan aquí, pues las charlas quedan grabadas en Facebook, entonces si ustedes quieren regresar, también las vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que pueden regresar a la charla en el momento que ustedes quieran, ¿no? Y tenemos una pregunta de Leo Reyes, dice, ¿hay algunos que hayan pertenecido al Colegio de Mérida, algunos de esos manuscritos? ¿Se tiene noticia? Sí, bueno, primero, una disculpa, sí me llegaron los mensajitos también de que iba muy rápido. Una disculpa, yo suelo hablar muy rápido, más en la charla. Tengo como esa mañita de hablar muy rápido. Pero bueno, tendré que respirar muy profundo y tomar en cuenta pues que algunos de ustedes me hacen el favor de considerar esto lo suficiente como para tomar apuntes, como decía por ahí alguno de los lectores. Para Leo, sí, efectivamente, yo he encontrado nada más 2 manuscritos que tienen tal cual, que es del Colegio de Mérida, pero sí he encontrado por ahí textos que pertenecieron al padre Agustín Castro, que estuvo durante mucho tiempo en Mérida. Entonces, probablemente si nosotros los datamos, podemos hacer el cruce de en qué fechas estuvo, en qué fechas se produjeron y ver si provienen de ese colegio. Lo que yo encontré de los colegios, bueno, del Colegio Meridano, es que estos 2 manuscritos tienen también un sello en tinta en donde pertenecieron al Colegio Angelopolitano, esto quiere decir que estuvieron en Puebla de Los Ángeles, o sea que en algún momento pudo haber el padre directamente trasladándose desde Mérida a Puebla, o en algún momento alguien los heredó, los tuvo y se los llevó consigo. Generalmente cuando se encuentran manuscritos que están fuera de la periferia de la Ciudad de México y de los colegios más cercanos a ella, pertenecen o pertenecieron a la casa profesa. ¿Por qué? Porque se crea un archivo general de temporalidades entre 1771 y 1773. En el 71 se decreta que se crea el archivo, pero tarda un poco en crearse. Y se dice que todos los manuscritos y a partir de 1772 los libros de laxa doctrina, los que fueran considerados como sediciosos, peligrosos, inflamantes, se tenían que mandar al archivo para que estuvieran resguardados. Entonces tanto manuscritos como libros proscritos se quedaban guardados en este acervo. Entonces probablemente al pasar a este archivo y nunca ser reclamados, llega un momento en el que pasan a alguno de los acervos, puede ser inclusive el Fondo Franciscano, que en algún momento se quedó con parte de este material y que ahora pertenece a los fondos manuscritos, de archivos manuscritos del Fondo Reservado de la Biblioteca. Muy bien, muchas José Sabas Medrano nos dice, el maestro José Sabas,
¿Hay bibliografía al respecto de la utilización de portadas impresas, Marinali? Propiamente de portadas impresas en los manuscritos no he encontrado mucho. De la impresión de estos grabados y de algunas de las advocaciones, sí. Justamente acaba de salir un texto en Estudios Americanos, en esta revista del CSIC, entonces igual si estás interesado, yo más tarde puedo postear aquí algunos links en la parte de los comentarios para quien esté interesado en checar esta bibliografía. Hay varios artículos recientes que se pueden consultar sobre la utilización de grabados y también tesis, porque he estado trabajando un poco la iconografía desde la desde la escuela española, y es como muy característico que se haga como estos estudios novohispanos desde España, pero bueno, así es. Muy bien, y bueno, saludos también a Jorge Martínez, dice Jorge Alberto Martínez Silva, del Archivo Histórico del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Tenemos otra pregunta, ¿cuál es la mejor fuente para conocer la historia y estructura de los cursos jesuitas del siglo XVIII? Yo creo que hay varios textos que se pueden aproximar. Hay una colección que escribió el Opus Dei y que publicó justamente en España, que es algo así como Teorías y Corrientes Filosóficas durante el siglo XVIII. Igual puedo poner aquí abajo la referencia, pero yo creo que un texto fundamental es revisar mucho a la Compositiology, ahora recuerdo el nombre de la autora, es de la Ibero, y básicamente han estado trabajando la estructura del curso, de la oratoria y de la composición. Entonces, digamos que eso es como una guía más o menos de cómo se estructura todos los cursos, no nada más cómo están escritos, sino básicamente el desarrollo de la clase como tal y luego del curso ya escrito por el profesor. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un comentario. Sí, el video, recuerden, se queda grabado en Facebook y también lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. También si quieren regresar a alguna de las otras charlas que hemos tenido, ya tenemos más de un año con estas charlas de ratones de biblioteca, entonces pueden regresar en nuestro canal de YouTube. Tenemos un comentario de Litreviño, dice, gracias por compartir tan bellas imágenes, Malinali. Son una maravilla, marginalia, ejercicios probatio perenne, y aprovechamiento de espacio. Es muy interesante lo que compartes y quisiera yo preguntarte para los legos, para los que no estamos tan versados en esto, ¿cuál sería la diferencia entre una marca de propiedad y una marca de procedencia, Malinali? Bueno, la marca pueden considerarse en los dos ámbitos. La marca de procedencia a mí me indica, por ejemplo, la ubicación de alguno de los colegios, no necesariamente que fuera que perteneciera a este colegio, digamos. Están, por ejemplo, las marcas de fuego, están los ex-libris, esas son las marcas de propiedad. Algunas marcas de procedencia a mí me pueden indicar incluso alguna tinta en donde diga el colegio fulano, inclusive pueden ser la numeración que tienen las clasificaciones en las portadas, pueden ser inclusive las etiquetas de las clasificaciones de las colecciones a las que pertenecieron, de la localización dentro del sistema de clasificación. Entonces, esas son una marca de procedencia de dónde estuvo ubicada, y la marca de pertenencia es quién fue en algún momento su propietario, su recipiendario, su poseedor, quién los aprovechó, quién los utilizó, vaya. Y como dices, no hay nada nuevo bajo el sol, pues ya se marcaban los libros, ¿no? Sí, no, definitivamente no hay nada nuevo bajo el sol. Hay muchos trabajos que abundan. Hay ahora también muchos equipos de trabajo que han estado investigando sobre las marcas. Hay un trabajo muy interesante de
justamente de mi tutor sobre la marca de fuego de la Real Universidad, donde despeja ahí muy bien todas estas dudas del doctor Manuel Suárez. Hay una serie de trabajos que han estado tratando de identificar justamente de dónde vienen estas colecciones, pues para decir esto, ¿no? Que no tienen ni un origen ni un fin único, que parte de la naturaleza de las bibliotecas y de todos los libros es pues seguir peregrinando, que nunca tienen en realidad un destino acabado y que justamente las posibilidades de identificar de dónde proceden, hacia dónde van, es identificar también a quienes interesan y por qué son vigentes, ¿no? Porque de repente nosotros pensamos como en esta biblioteca de fondos antiguos, como algo ya muy acabado, algo terminado, pero hay intercambios institucionales, hay intereses, hay organizaciones, hay personas inmiscuidas, entonces es lo que nos permite entender la vida o las vidas de los libros, ¿no? Por supuesto, y bueno, también como señala la doctora Eli Treviño, que es una de las estudiosas de la marginalia, las marcas también, ¿no? Al margen, son muy, muy importantes para conocer la vida de los libros, como señalas. Sí, nos dice la... Es maravilloso, ¿no? Porque como en cosas más coloquiales, decía yo alguna vez en Facebook, justamente compartiendo una de estas imágenes donde están llenas, por ejemplo, nosotros todos lo hemos hecho cuando somos estudiantes, ¿no? Haces tu curso y mientras te aburres haces por ahí algún dibujito. Recuerdo mucho que en alguna exposición la doctora Marina Garone también me decía, ¿no? Qué interesante que digas que hay un desfogue emocional. Sí, muchas veces estos cursos que están así perfectamente escritos, con una letra impecable, que están aprovechando los espacios en blanco, escribiendo sus copias de Nuez Corral, de pronto tienen nada más caligrafías o nada más pequeñas repeticiones de letras en donde de pronto los estudiantes nada más están ocupando el espacio, es decir, cuando estos cursos no están destinados como para ser guardados, sino nada más para el uso personal, o cuando pasan de una mano a otra, porque también de pronto te encuentras como varias referencias de los bachilleres a los que pertenecieron, pues de repente te encuentras nada más el dibujito, o te encuentras que 3 o 4 veces intentaron hacer, no sé, la cara de un personaje. Yo me he encontrado cosas como jóvenes con acuchillados, o sea, cosas que de pronto son como muy curiosas, que no tienen ningún sentido como dentro de la academia o del curso como tal, pero que tienen todo el sentido del mundo analizando justamente esto, ¿no? La marginalia, las posibilidades de las otras vidas del libro a través de la lectura de estos elementos que no tienen necesariamente que ver con la estructura propia de los textos, ¿no? Por supuesto, y que yo creo que habla el inconsciente, ¿no? Porque muchas veces los que estamos escribiendo, de repente nos sorprendemos haciendo dibujitos, como dices, y no es muy consciente el asunto. Bueno, la doctora Godinás ya, muchas gracias, nos dice la doctora Loreto Godinás, perdón, no leí, muchas gracias por esta visita guiada de lujo por el mundo de los manuscritos jesuitas, gracias doctora Godinás. Otra pregunta, ¿es posible saber a qué imprenta recurrían los jesuitas en el siglo XVIII, Marina Lee? Sí, bueno, hay varias imprentas, obviamente hay unas que son como mucho más conocidas como las de los Calderón, pero generalmente estos grabados de las portadas, que me imagino que es por las que está preguntando, generalmente se hacían en la imprenta del Colegio de San Ildefonso, que repito, es una imprenta jesuita, la única orden religiosa que tuvo imprenta durante el periodo colonial fue justamente la Compañía de Jesús, y es una imprenta que está asociada a la compañía desde Juan Pablo. Compran una serie cuando ya por trasladar al colegio de San Ildefonso y estamos teniendo un poco de problemas de conexión, esperemos que se incorpore la doctora Malinali. Y bueno, pues mientras tanto les comento que agradecemos a todos. Doctora Malinali ya está otra vez con nosotros. Gracias. Sí, ya. Me parece que tuve por ahí un problema de conexión, pero ya. De conexión. Sí. Sí, me parece que la pregunta es específicamente por estos grabados. Sí, la mayoría en los pies del grabado dice que son hechos en la imprenta de San Ildefonso, que es obviamente de la Compañía de Jesús.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Adriana Fernández nos dice, muy interesante, muchas gracias por su ponencia. Adriana Villegas, gracias. José Sabas nos manda una liga, después veremos, ya dirá Rojas, genial. José Sabas nuevamente, muchísimas gracias, me será de mucha utilidad. Federico López, los jesuitas recuperaron códices prehispánicos y realizaron algunos estudios sobre ello. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Marinela? Sí, y no necesariamente es una cuestión de recuperación. Hay también una tradición, bueno, por ejemplo, están algunos de los materiales que heredaron de Sigüenza y Góngora, que estaban en la biblioteca del Colegio San Pedro y San Pablo, en el Colegio de San Gregorio, que era un colegio destinado a nobles indígenas, también hay reproducciones y algunos códices también. La verdad es que durante el momento de la expulsión se tienen muy pocos datos. En los inventarios, que es los que se hacen a partir de temporalidades, en donde se mencionan estos manuscritos que entran muy a fuerza en la clasificación de manuscritos y códices membranáceos y góticos, hay algunas menciones donde no se especifica qué tipo de códices prehispánicos se tienen, pero sí dice códices con imágenes de la tierra. Entonces, evidentemente se tratan de estas grafías que no logran entender, y obviamente ya bien avanzado en el siglo XVIII, sobre todo ya con los jesuitas expatriados y quienes desarrollan como toda esta tradición de historias de México, obviamente estamos pensando desde Clavijero, también Diego José Abad, que ya también nos recordaba la doctora Hilda Valdés, tienen toda esta tradición de recuperar la historia prehispánica, evidentemente a través de los códices. Muchas veces no son códices que conocen aquí en Nueva España, sino ya propiamente en el exilio, que conocen a través de colecciones particulares, que incluso están en el Vaticano, etcétera. Muchas gracias, ese es otro tema. Y bueno, Marco Mancera nos pregunta, ¿cómo está el panorama en los textos jesuitas de Michoacán, particularmente en Pátzcuaro y en Valladolid? Bueno, es muy interesante porque ahorita lo que nos plantea Marco es pensar los jesuitas desde el Michoacán actual. Bueno, antes una pausa, es la Compositiology, es un texto de Perla Chinchilla, perdón, ya recordé a la autora, por si gustan buscarlo, es un texto muy bueno que puede ayudar mucho a entender como esta forma de los cursos. Regresando a lo que nos plantea Marco, si pensamos nosotros ahorita en el Michoacán actual, pues obviamente estamos pensando en estos dos colegios, Pátzcuaro y Valladolid. Se ha trabajado, hasta donde yo conozco, hay relativamente poco trabajado. Hay una tesis de maestría muy interesante sobre arquitectura del Colegio Jesuita de Pátzcuaro, que habla un poco de la biblioteca, de cómo está organizada y de algunos trabajos de organización material de la biblioteca. Entonces, bueno, por un lado está eso, está obviamente el trabajo del doctor Gabriel Silva Mandujano, que hizo algún acercamiento a la librería de Valladolid Morelia, del Colegio de Valladolid, del Colegio de San Francisco Javier, pero yo nunca he encontrado el material en el que él se apoya. Aparentemente estaba en el archivo de Casa de Morelos. Yo no lo encontré, es muy común que de pronto los documentos desaparezcan y ya no estén, entonces nunca he tenido oportunidad de cotejarlo. Él hace un análisis de un fragmento de inventario y de cuáles son los libros que se pueden identificar. Hay un texto también aquí en Bibliográfica que tiene 2 o 3 años que hace el rastreo de uno de los libros en Pátzcuaro, que el autor, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero lo puedo postar aquí abajo también más tarde, en donde hace una reconstrucción del tránsito de este libro que encuentra en una librería de viejo en Ciudad de México y empieza a indagar, ¿no?, que aparece o no aparece en alguno de los inventarios, hace una reconstrucción material y una descripción. Entonces, bueno, eso también es un poco. En general, sobre los jesuitas en Michoacán hay relativamente poco escrito. Hay una tesis que incluso ganó un premio, Bandari, no recuerdo ahora el apellido, soy pésima con los nombres, perdón, también la puedo postar acá abajo, que es justamente los jesuitas en Valladolid de Michoacán. Y hay un trabajo que coordina
y no recuerdo mal, Consuelo Maquíbar, sobre los jesuitas en Morelia, que tiene así como una serie de artículos sobre cómo se han organizado. Si lo pensamos un poco más en grande, bueno, también está algunas menciones sobre los inventarios que existen. Por ejemplo, hay una mención de la doctora Idalia García que habla de inventario del colegio de la ciudad de Valladolid, de la ciudad de Pátzcuaro. Yo no lo he encontrado. Cuando yo lo fui a buscar al Archivo Nacional de España, me dijeron que estaba fuera de circulación, entonces yo le perdí la pista. Lo que pude obtener es el inventario de las celdas, o sea, de las librerías particulares. Ese lo tengo yo trabajado justamente en el artículo que mencionabas tú al inicio, Ana María, el de leer a solas. Trabaja un poco ese inventario que es personal, pero si pensamos un poco en Michoacán como el Obispado del Tiempo, pues obviamente hay trabajos sobre San Luis de la Paz y San Luis Potosí. Está obviamente los trabajos de Idalia García en San Luis Potosí. En San Luis de la Paz también Andrea Ortega Centeno, que también trabaja un poco Guanajuato. Entonces, aumentando un poco el espectro al Obispado de Michoacán, hay varios trabajos que hacen estudios de casos sobre los inventarios, no propiamente sobre los manuscritos, sino sobre los inventarios completos de las bibliotecas. Muchas gracias. Y bueno, la doctora también, gracias a la doctora Hilda Valdés, posteó ya el artículo, me imagino, al que hace referencia en Bibliográfica. Sí. Mari Carmen Schlenke nos dice, excelente sesión, felicitaciones. Norma O. Toledano nos dice, interesante información, se les agradece. La doctora Valdés, bueno, nuevamente da una referencia. Y nos dice Federico López, me interesa consultar con más detenimiento el mapa de 1754 que usted presentó. Maestra Marinaria Hernández, ¿en qué fuente documental me recomienda? Gracias por su atención. ¿Qué fuente le recomiendas para el mapa? Eso lo puedes consultar y hacerlo incluso en grande si lo buscas directamente en un artículo de Perla Chinchilla sobre no recuerdo exactamente el nombre, pero se llama algo así como Los jesuitas en la independencia de México, y hace una recopilación justamente de toda la ideología que va desarrollando la Compañía de Jesús durante todo el siglo XVIII, y ese mapa lo puedes descargar en grande. Hay una copia también en el Museo Nacional del Virreinato, pero ahí lo puedes obtener perfectamente. Si tú entras a la página del ARSI, que es ARSII, que es el Archivium Romanum Societatis Jesu, ahí lo puedes descargar directamente, y ahí hay mucho material que te puede servir, no nada más de ese mapa, sino de varios, porque hay representaciones específicas de las Californias, los mapas que van haciendo antes de llegar como a este gran mapa de la provincia, las propuestas sobre el mapa de cómo se puede dividir en dos la provincia mexicana, también a mitades del siglo XVIII. Entonces hay mucho material ahí en el ARSI que te puede servir. Es una página muy amigable. Hay varios recursos, se pueden descargar también muchos libros, entonces ahí puede haber algo que te interese y que te sirva. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos una pregunta de tu tutor, el doctor Manuel Suárez Rivera, investigador del instituto. Dice, ¿cómo podría definir brevemente el destino de los manuscritos y libros jesuitas? ¿Cómo explicar los avatares por los que ha optado? Gracias y felicidades. Yo creo que esa es muy buena pregunta para cerrar, ¿no? Sí, es como 1000 preguntas en uno. Sí. Son las preguntas que yo creo que, como él mismo dice, me atormentan cada día, ¿no? La verdad es que una de las pocas certezas a las que yo he podido llegar, mi tutor del doctorado me decía, puede usted no tener muchas certezas, pero siempre tenga muchas preguntas. Entonces, una de las pocas certezas que llega después de muchas preguntas es que en realidad nunca hay un destino final para las librerías, para los libros, para los manuscritos. Básicamente, estas colecciones siempre van a estar mutando, porque su naturaleza es esa. La biblioteca nunca es un espacio cerrado, sino es un proyecto de lectura, y al ser un proyecto de lectura, constantemente se está alimentando y reformando. El origen de estos manuscritos, sus procedencias, nos permiten ver, pues, de una manera muy detallada lo que yo digo a grandes, muy, muy grandes rasgos. Hay un interés por conocerlos, ¿no? A pesar de que en teoría son materiales que empiezan a estar caducos, que ya no son interesantes, que no van con la proyección de la empresa, siguen siendo interesantes para un grupo específico de la sociedad. Generalmente están asociados a religiosos. Esto quiere decir que
hay un interés, sobre todo en este conocimiento que está asociado a la escolástica, a las Sagradas Escrituras, etcétera, y que se va a mantener dentro de la línea de los religiosos, que son los que están pidiendo como estos manuscritos. Pero también es muy interesante ver cómo instituciones como la universidad los siguen utilizando, y nosotros lo hemos charlado en alguna ocasión también con el doctor Suárez, sobre la posibilidad de que estos libros siguen siendo utilizados como una especie de manual de cursos, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que la universidad tenga 60 o 70 cursos que son exactamente iguales repetidos. Si esta misma institución se está deshaciendo de libros que no quiere tener porque son repetidos y prefiere venderlos para tener recursos y comprar otros materiales que sí les son necesarios, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un aprovechamiento de estos textos que se niegan a morir. Y sobre estos avatares, parte del título completo de esta estancia era hacer una aproximación al tráfago de los manuscritos, es decir, a lo que se les ha martirizado, a cómo han ido de un lugar a otro, a cómo han sobrevivido a la destrucción. Y esto es muy interesante porque si nosotros lo pensamos, en realidad lo más fácil era ponerles un cerillo, venderlos por kilo, como se hizo en muchas partes, dejarlos perder entre los ratones, la polilla, la humedad, todo. Y no, siguen permaneciendo porque hay alguien que de algún modo les siguen pareciendo interesantes. En este momento, si nosotros los vemos como un patrimonio lejano, como algo que no podemos identificar, ver, tocar, pues los vamos a ver nada más como eso, ¿no? Como simples textos que están por ahí navegando, que qué bueno que los expongan y ya. Pero la idea un poco es apropiarnos de ellos como parte de esta historia cultural que nos hace identificar todo un periodo, todo el pensamiento de una época, cómo se va desarrollando, cómo va cambiando esta sociedad, sus intereses, sus preocupaciones políticas, sus necesidades espirituales, su forma de vivir su religiosidad, cómo van cambiando las advocaciones a las que veneran. Eso se va viendo incluso en los nombres que van cambiando en los niños, ¿no? Cómo van cambiando las advocaciones religiosas conforme van cambiando los nombres en los registros de bautizo. Entonces, todo eso de pronto se puede rastrear por estos elementos de la cultura escrita que nosotros ya en este momento estamos tan acostumbrados a ver y vemos como tan natural que todo el mundo sepa leer, escribir, lo menospreciamos tanto que no nos damos cuenta de la magnitud del poder que tiene la cultura escrita y de lo que un testimonio escrito significa para la humanidad completa, ¿no? Entonces yo creo que una de estas de estas cosas que a mí me queda es que hay que trabajar desde la academia, pero para que todos tengamos la posibilidad de un acceso a esto que es un patrimonio común, ¿no? O sea, digo, no todo mundo va a querer ni poder acercarse a la biblioteca a conocer tal cual estos manuscritos, estos documentos, pero habrá quien tenga la oportunidad, por ejemplo, de navegar, repito, a través de Nautilo y conocer varios de estos textos que están digitalizados, de aprovechar que ahora en esta época pandémica nos han abierto posibilidades de exposiciones virtuales, entonces de conocer y apropiarnos un poco de esto que nos pertenece a todos, porque solo de esta manera pues vamos a poder identificarnos con algo que es nuestro. Claro, y bueno, además esta charla yo creo que ha sido un excelente ejemplo de cómo podemos apropiarnos de los textos, de conocer un poquito más sobre lo que tiene la Biblioteca Nacional y este fondo jesuita. Quisiera preguntarte, ¿en dónde está físicamente este acervo de la Biblioteca Nacional? En el fondo reservado, la colección, la mayor parte está ubicada en la colección de archivos y manuscritos. Algunos de los textos están ubicados en obras raras y curiosas, y muy vagamente por ahí he encontrado algunas referencias en la colección mexicana, pero fundamentalmente es archivos y manuscritos, porque también ya hay un periodo de organización en la Biblioteca Nacional propiamente, en que se están reacomodando estos textos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque originalmente, esto que yo te comentaba un poco sobre las marcas de procedencia, ¿no? Que es el número de clasificación, el número de estante al que pertenecía. De repente ves que el número 308 es el número 2 de un estante y el número 3 del estante es el número 450, ¿no? Esa misma colección. Entonces, esos 100 números a lo mejor llegaron antes que el último de la biblioteca, pero tienen una consecución. Entonces, lo que yo hago es tratar de reconstruir virtualmente cuál era la organización original de esos manuscritos, y así tiene un sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, ya lo saben ustedes, los manuscritos están en la
la Biblioteca Nacional. Bueno, tenemos todavía más preguntas y algunos comentarios, vamos a leerlos. La librería La Higuera de San Luis de la Paz nos dice: manuscritos jesuitas de San Luis de la Paz, Guanajuato, han aparecido en la Biblioteca Nacional de Chile. ¿En la Biblioteca Nacional de México se han encontrado algo de este colegio? De San Luis de la Paz yo no he encontrado todavía me faltan cerca de 200 manuscritos de revisar. Hasta ahora no lo he encontrado. Es muy razonable que se hayan encontrado en la Biblioteca de Chile por esta situación del traslado por compra de los manuscritos y esta creación del Fondo UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, en donde hay todo este archivo jesuita. De San Luis de la Paz sí encontré una copia en el Archivo Nacional de España, pero no, aquí no he encontrado. Bueno, y allá encontré nada más una copia parcial de inventario. Yo aquí en la Biblioteca Nacional no he encontrado ningún manuscrito todavía, que no lo descarto, pero no, ahora no, hasta ahora no. Muy bien. Bueno, Federico López nos dice, pues, gracias, maestra Malinali, por su respuesta y felicidades por esta bella exposición. Estamos de acuerdo. La doctora Hilda Valdés, felicidades, Malinali. Sin duda, tu investigación será trascendental para enriquecer el catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Efectivamente. Y Henry Lacroix dice: muy agradecido con esta gran exposición. Definitivamente es un compromiso para todos el colaborar con la preservación de estos materiales. Agradecemos, Malinali, mucho el que te hayas tomado el tiempo de compartir tu investigación, tus conocimientos. ¿Quieres agregar algo más? No, al contrario, gracias a ustedes. Pues finalmente, gracias a quienes nos acompañaron. Ojalá que hayan disfrutado un poco de estas imágenes, que la verdad me parecen bellísimas, súper interesantes, que tienen mucho que dar. Y de verdad, me gustaría mucho invitarlos a todos a que aprovechen esta parte de las exposiciones virtuales que muchas bibliotecas patrimoniales tienen ahora, que tiene no nada más de manera nacional, sino también internacional, porque es una manera facilísima que tenemos todos ahora de acercarnos a algo que en otro momento sería inimaginable, ¿no? Y que gracias a la tecnología pues tenemos ahora la oportunidad. Y cuando acabe la pandemia, también aprovechan para hacer estos recorridos maravillosos que la Biblioteca Nacional siempre tiene, siempre hay muchas exposiciones, siempre hay muchas actividades, estén pendientes, porque de verdad vale mucho la pena conocer el trabajo de toda esta gente que está trabajando por nuestro patrimonio constantemente. Bueno, pues muchas gracias. Como dice la doctora Malinali, los invitamos a todos ustedes a visitar nuestra página, porque allí van a poder encontrar toda la oferta cultural y académica que tenemos para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta reactivación de Ratones de Biblioteca. Aquí está nuestra página, www.iib.unam.mx. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook, ya lo tienen ustedes. Tenemos Twitter, @iibunam. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. También van a encontrar un documental que acabamos de hacer precisamente sobre parte de estos fondos antiguos. Sin más, me despido. Los invito el próximo jueves para que nos acompañen en una cita con Ratones de Biblioteca a las 6 de la tarde. Nos va a acompañar la doctora María Teresa Solórzano y ella nos va a hablar sobre la narrativa de Vicente Riva Palacio. Nos vamos al siglo XIX. Gracias, Malinali. Gracias, Giselle Cosío. Bienvenida. Y gracias a todos ustedes. Hasta luego.